Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a entrevistar de nuevo a Federico Barcos von der Heide, CEO de People Opti. Vamos, Federico, si te parece, con algunas preguntas que han quedado pendientes de otras ocasiones. Vamos. Listo, la primera tiene que ver con el rol del científico de datos. Federico, ¿qué hace exactamente un científico de datos? ¿Cuál es su rol? Bien, es una excelente pregunta y muchas de las compañías se están preguntando cuál es el rol del científico de datos. Lo primero que a mí me gustaría aclarar es que el científico de datos o el rol del científico de datos es uno de los tantos roles críticos para poder de alguna manera armar o estructurar un equipo de People Analytics dentro de una compañía. No es el único rol necesario o importante. Desde ya que con los diferentes estadios madurativos de gestión de un equipo de People Analytics, hay roles que se pueden ir incorporando al equipo más adelante y hay ciertos roles, como un rol de científico de datos, que si uno no lo tiene al principio, va a ser imposible hacer analítica. Habiendo dicho esto, yo identifico como tres pilares para la gestión de analítica. El primer pilar tiene que ver con el desafío en una metodología de People Analytics, que es en donde está el rol de el business partner, que es el que entiende la problemática de una compañía. El segundo pilar, que tiene que ver con la solución, ahí sí es en donde nosotros empezamos a operacionalizar la propuesta de valor a partir de la identificación del desafío que se quiere trabajar, y es en esta columna en donde aparece el rol del científico de datos, que conjunto a un ingeniero de datos, por ejemplo, o a perfiles que tengan expertise en ciencias del comportamiento, van a estar generando los insights. Si nos ponemos, si vamos al detalle de la diferenciación, a la distinción entre un ingeniero de datos y un científico de datos, lo primero que podríamos decir es que el ingeniero de datos se encarga en todo lo que tiene que ver con el proceso de ETL. Vean, el proceso de ETL es el proceso de extracción, transformación y de carga de datos estructurados en una plataforma determinada, en una plataforma tecnológica determinada. Y el científico de datos es aquel que consume la información ya estructurada para generar los insights, en donde va a empezar a aplicar modelos estadísticos para generar lo que nosotros llamamos insights. Particularmente en un proyecto de analítica, lo que el científico de datos va a hacer es validar o refutar las hipótesis que nosotros identificamos al inicio de un proyecto de People Analytics. Por lo cual, el científico de datos tiene un rol más de investigador, un rol de indagar las causas raíces y generar los modelos predictivos, cuando el ingeniero de datos tiene un rol de lo que yo llamo masajear los datos, de ponerlos ordenados, de dejarlos estructurados para que un científico de datos pueda trabajarlos de una manera más científica, de una manera de generar el algoritmo. ¿Bien? Siguiendo con esta distinción, el científico genera los algoritmos, el ingeniero prepara la información. Ahora bien, en el mercado hoy nosotros estamos encontrando científicos de datos que están haciendo ambas cosas, que están haciendo el proceso de ETL, pero que también están generando los algoritmos para poder modelar y poder responder preguntas o inquietudes o hipótesis o creencias que tiene que hacer un científico de datos. Ahora bien, dentro de la vertical de la solución, nosotros también tenemos otros roles en un proyecto de analítica que tiene que ver también con la parte de reporting o con la parte de la gobernanza de los datos, que van más allá de lo que es el rol del científico de datos. Y acá quiero hacer una aclaración súper importante, que es que los datos no definen a una estrategia de People Analytics, sino que la estrategia de People Analytics define la estrategia de datos, y el científico de datos se tiene que acomodar a esa estrategia de negocios. Y este es un desafío que vemos en las compañías cuando a un científico de datos se le dice, bueno,
contame qué me dicen los datos. ¿Bien? Y por lo general no dicen nada los datos, porque no hay una necesidad concreta o un desafío sobre el cual se quiera trabajar. Y es acá en donde el científico de datos muchas veces carece del contexto de negocio para poder definir una estrategia o para entender qué es lo que la compañía quiere resolver. ¿Mm? Por lo cual, el aporte que puede hacer un científico de datos, desde mi opinión, está circunscripto puntualmente en el análisis de información, pero son los business partners de recursos humanos o un director de recursos humanos quien define el tipo de valor que se va a querer agregar a partir de una estrategia de una estrategia de negocio que tiene acoplada una estrategia de datos. Ujú. Ok, en este ecosistema, nada más para ver si entendí bien, Federico, en este ecosistema de roles, mencionaste el ingeniero de datos, lo que hace principalmente es preparar la data, ¿no? Ujú. Estructurarla, estandarizar la limpieza de los datos, ¿no? Luego el científico de datos es el que corre el análisis y el que modela, ¿no? Para poder responder a la pregunta de negocio. Y ahí nos vamos un paso más atrás y tú mencionabas, son los HRBPs, son las áreas de recursos humanos, ¿no? Con un enfoque de consultoría, las que definen estas preguntas y luego ya viene el científico de datos. Ahora, me surge la pregunta, dado el nivel de madurez analítica de las áreas de recursos humanos hoy en día, hablando en términos muy generales, ¿no? ¿No necesitan un científico de datos o colaborar de la mano con el científico de datos para definir buenas preguntas de negocio que se puedan responder con analítica? ¿O definitivamente sacamos al científico de datos de esa primera etapa de la definición de la pregunta de negocio? Es una buena pregunta y te diría que la respuesta es un depende. Ujú, ¿Bien? Depende del background y de la historia que tenga el científico de datos. ujú, ¿Y por qué te hago un depende? Si el científico de datos es una persona que tiene un background de negocio o de otra área, de marketing o de operaciones, pero que no tiene experiencia en temas de personas, al principio le va a costar a complementar o ayudar a generar esa pregunta. ¿Bien? Lo cual no quiere decir que no esté involucrado desde la génesis o desde el inicio, y lo recomiendo porque es una experiencia, es una curva de aprendizaje. Eh, pero desde mi punto de vista, el business partner, el HRBP, es quien debería tener la responsabilidad de definir esa pregunta o de entender el tipo de valor que se quiere agregar a la organización, porque en definitiva va a ser este rol el que tome un protagonismo como agente de cambio cuando se creen los productos o servicios a partir de los insights que genere el equipo de ciencia de datos. Tenemos que tener en claro que es el business partner quien va a estructurar la propuesta de valor end-to-end, en toda la estructura de la cadena de valor, desde la identificación de la pregunta de negocios con sus hipótesis hasta el desarrollo de los productos y servicios que van a producir un cambio dentro de la compañía. Es el rol del business partner el que se va a transformar para ser un agente de cambio, en donde el científico de datos tiene un rol de back, está detrás del business partner, brindándole soluciones técnicas que obviamente un business partner no puede hacer, no puede modelar, no tiene la experiencia y demás. La analítica per se, si volvemos a las bases, Raúl, es una fase diagnóstica. Es para entender qué nos pasó, qué nos está pasando, por qué nos está pasando lo que nos pasa, qué nos puede pasar a futuro y qué deberíamos hacer para que nos pase lo que a nosotros nos gustaría que pase dentro de la compañía. Por ende, la responsabilidad del business partner es la de transformar. El rol del científico de datos es la de brindar un sustento empírico a las acciones que el business partner va a tomar. Si nosotros ponemos al científico de datos en ese rol protagonista, le estaríamos dando responsabilidades que no, desde mi punto de vista, no son las correctas. El rol del científico de datos es generar el entorno empírico, la base empírica, para que el business partner tome mejores decisiones. Así explicado quedan muy claros, ¿no? Los diferentes roles.
Ahora, sé que no hay una fórmula matemática, pero ¿qué perfil debe tener el científico de datos? Aparte de este perfil técnico, en técnicas estadísticas o analíticas, debe saber project management, debe saber service design. ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo complementa esta parte técnica el científico de datos? Em, Desde ya tiene que tener un perfil técnico, tiene que saber, digo, un científico de datos puede ser un actuario, puede ser un economista, puede ser un psicólogo organizacional, puede ser también una persona que venga del mundo de sistemas, puede ser un desarrollador. ¿Bien? Todavía no hay una receta clara de qué es lo mejor para un rol de un científico de datos. Lo que sí te podría decir, Raúl, es que el entorno que nosotros le creemos a estos perfiles técnicos, cuando hablo del entorno hablo de tener una persona al lado que sea un business partner que sepa de temas de recursos humanos, poder tener un psicólogo organizacional para entender desde una parte, desde un aspecto sistémico a las organizaciones, poder tener personas de project managers para poder ejecutar los proyectos que surjan y se definan como planes de acción de mejora. Todo esto depende de los recursos con los cuales la compañía tenga para diseñar y armar un equipo de analítica. Si vos me decís a futuro, y yo veo equipos de People Analytics con arco iris de skills muy bien marcados. Hoy lo que nosotros estamos viendo es que los equipos de analítica son muy chicos, son una, dos, tres personas que vienen de un perfil muy, muy técnico, en donde estamos iniciando, estamos dando los primeros pasos para entender de qué va esto de la ciencia de datos dentro de recursos humanos. Ok. Y para entender un poco mejor, cuando hablamos, por ejemplo, de producto, hablabas del producto que entrega finalmente el HRBP, ¿no? Que es, en cierta manera, lo entendí como dueño del proceso, ¿no? Es el Ujú. que con él nace la pregunta porque entiende las necesidades del negocio, los objetivos de negocio. Es un cliente interno, o así lo entendí un poco, del científico de datos, y él se apropia de nuevo de los resultados de ese análisis para poder hacer algo con ellos. Ujú. Este producto, cuando hablamos de producto, me vienen a la cabeza, por ejemplo, un tablero analítico, me vienen a la cabeza insights en un reporte que permiten detonar otros cambios, pero seguro que hay productos un poco más sofisticados. ¿A qué nos referimos? ¿Qué tipo de productos hay al final, entre comillas el final, porque es reiterativo, ¿no? Es un proceso iterativo. ¿Qué tipo de productos hay al final de un proceso analítico en recursos humanos? La verdad que puede ser todo lo que vos dijiste, pero también pueden ser, recordemos que ahora eh, muchas compañías están hablando de la experiencia, ¿no? Experiencia del cliente, experiencia del colaborador, eh, y hay muchos procesos de recursos humanos, de personas, que se están digitalizando. ¿Bien? Y en esa digitalización nosotros estamos buscando crear productos en donde la data que se genera de la digitalización pueda ser utilizada en un proyecto de analítica, ¿no? Entonces, si una compañía crea una app para o crea o compra una app, lo primero que va a estar buscando el equipo de analítica, el científico de datos, es hacerse de la data o que la data que genere esa aplicación pueda ser después utilizable, explotada en un proyecto de analítica, para entender comportamiento, para entender preferencias, para poder segmentar, etcétera. Entonces, un producto puede ser, o cuando hablamos de producto o servicio, no hago una distinción en ese sentido. Un servicio puede ser mejorar un proceso, ¿bien? Convertir un proceso de la era industrial a un proceso de la era del conocimiento, o puede ser crear un producto con una app concreta en donde por ahí, no sé, los colaboradores hagan, no sé, evaluaciones de desempeño o entender el desempeño o entender, tener feedback por parte de los colaboradores de manera constante con una estrategia de escucha continua. Entonces, hay ahí una estrategia detrás que es extraer datos de absolutamente todos los puntos de contacto que el colaborador tiene con las iniciativas, procesos, tecnologías con la cual un empleado se vincula con una organización.
y a eso me refiero con productos o servicios. Y en este sentido, la revolución de la data o la revolución analítica, bueno, en RH y en otros muchos contextos, es una revolución tecnológica realmente, ¿no? Porque antes no se podía generar tanta data, ni el volumen de data que se genera hoy, ni a la rapidez que se genera en tiempo real, ni la variedad de data que se genera. Cuando, por ejemplo, nuestros colaboradores utilizan un software en la nube, generan muchísima data Muchísimo. y tiene mucho que ver entonces la revolución de la data con la revolución tecnológica. Ahora, no siempre se aprovecha bien esa data, ¿no? Lo que yo he visto por mi experiencia es que cuando la gente de recursos humanos utiliza algún software en la nube, por ejemplo, se queda normalmente con el dashboard que te ofrece, digamos, generalizado, ¿no? Que es el mismo para todos y que hasta cierto punto es muy básico, que ofrece por default el propio software en la nube. Realmente solo los que pueden descargar luego esos datos y utilizarlos son los que marcan una diferencia, ¿no? Pero hoy en día acceso a esa data la tenemos todos realmente, es relativamente fácil de conseguir, ¿no? Sí, y creo que me llevas a una discusión que es crítica, que tiene que ver con eh, si los datos condicionan a una estrategia de negocio o de personas o si es la estrategia de personas la que condiciona la estrategia de datos. Y quiero hacer quiero aclarar esto que te estoy diciendo. Una compañía puede tener un montón de datos, ¿bien? Pero esos datos estar subutilizados, ¿bien? Por lo cual el valor del dato es nulo, no tiene ningún tipo de valor. Otra compañía puede tener muy bien definida la estrategia de personas y maximizar el valor, si bien pueden ser menor que una compañía que tenga muchos datos, pero puede explotar esa información de una manera más efectiva. Por ende, el valor del dato crece de manera exponencial. Entonces, tener datos por tener datos a una compañía no le agrega más valor. Por eso, en esta propuesta, en donde el business partner es quien crea una pregunta de negocios, es la que después va a condicionar el tipo de datos que la compañía va a utilizar para responder esa pregunta con sus hipótesis o con sus creencias. Entonces, a mí me gusta pensar que es la estrategia de personas la que condiciona la estrategia de datos o el tipo de dato que uno necesita para poder agregar o responder esa pregunta que uno está definiendo. Perfecto, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Como lo estás comentando. Ahora me gustaría desplazar un poco la atención de los roles a la metodología. ¿Por qué es importante tener una metodología y qué pasa cuando carecemos de una metodología a la hora de implementar People Analytics en una organización? El problema de no tener una metodología, eh, los equipos de People Analytics deberían tener dos estrategias. ¿Bien? Una estrategia consultiva, ¿bien? En donde se aplica una metodología de trabajo. A esta estrategia yo la llamo una estrategia push, porque es el equipo de analítica quien hace el delivery de estos insights analíticos al resto de la compañía. Hay un trabajo proactivo por parte del equipo de analítica hacia el resto de la organización para entregar los hallazgos analíticos. Y hay otra estrategia que yo denomino pull o de autoservicio, que es donde el equipo de analítica automatiza los datos y los insights para que el resto de la organización los consuma 24/7 desde una perspectiva de autoservicio. Por lo cual, la metodología de trabajo, si bien nace desde una perspectiva consultiva y después los insights pueden ser automatizables para que terminen en una estrategia pool, la metodología de trabajo lo que evita es esta tentación de que la compañía le pida a los científicos de datos que descubra qué es lo que dice la data. ¿Bien? Sin un norte claro, una, eh, sin querer salir a buscar un valor determinado. ¿Bien? La metodología de trabajo no es o no fue inventada para People Analytics, sino que es una metodología científica que usan todos los científicos que quieren validar o refutar ciertas creencias. ¿Bien? Entonces, la Hipótesis, metodología ¿no? es hipótesis.
La metodología en parte con una pregunta de negocios. ¿Bien? Una pregunta de negocios puede ser asociada a reducir la rotación, a vender más, a reducir el ausentismo, a aumentar la satisfacción del cliente, todo desde una perspectiva de personas. Una vez que uno identifica esa pregunta, que le pone un marco al proyecto, uno puede delimitar, uno puede salir a buscar las hipótesis. Las hipótesis son las creencias organizacionales que existen en los diferentes stakeholders que aún no han podido ser validadas ni refutadas empíricamente. Son creencias que se han convertido en verdades dentro de la compañía y que han tomado tanto poder que nadie las ha querido cuestionar en un cierto periodo de tiempo. La analítica viene a desafiar ese status quo, a desafiarlas a las creencias de una manera empírica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una hipótesis, es las personas que trabajan muchas horas extras tienen una mayor propensión a irse de la compañía que las personas que trabajan versus las personas que trabajan menos horas extras. Esa podría ser una creencia. Ahora, cuando esa creencia se convierte en una verdad, ¿qué pasa en la operación y en recursos humanos? Nosotros empezamos a operacionalizar esa creencia. Empezamos a tratar de reducir las horas extras, creamos políticas, prácticas asociadas a esa creencia que es una verdad para minimizar lo que nosotros creemos que es un riesgo. Ahora, analíticamente nosotros podemos desafiar esa creencia y podemos descubrir de que eso es verdad o mentira. ¿Bien? O que no tiene el impacto que nosotros creíamos. La segunda fase de un proyecto tiene que ver con mapear esas hipótesis, esas creencias. La tercera fase tiene que ver con el proceso de ETL, que es ahí en donde por ahí un ingeniero de datos o un científico de datos extrae la data desde los diferentes silos organizacionales o silos tecnológicos para hacerse de una única base de datos con toda la información necesaria que nosotros detectamos que necesita el proyecto a partir de la hipótesis. Dentro de las hipótesis es que nosotros tenemos las variables de datos que necesitamos para un proyecto de analítica, por lo cual esto también rompe un mito que es que necesitamos mucha data. En realidad nosotros necesitamos la data que está comprendida en cada una de las hipótesis que tiene o que nosotros mapeamos de un proyecto. Ahora, en un proyecto de People Analytics, ¿vamos a poder validar o refutar todas las hipótesis? Probablemente no. En un proyecto de analítica es iterativo, por ahí no encontramos ciertos datos en un primer proyecto, pero nosotros ya habremos mapeado los datos que por ahí podemos salir a recolectar en un segundo o en un tercer proyecto. La cuarta etapa de un proyecto de analítica tiene que ver justamente con un científico de datos que responde o que genera los insights a partir de las creencias, hipótesis que nosotros mapeamos en la fase número 2. Y la fase número 5 tiene que ver con el storytelling analítico, que es cuando nosotros salimos a contarle a la organización los descubrimientos, en donde entendemos cuáles son aquellos insights que tienen un mayor peso estadístico sobre la variable de negocios que nosotros vamos a analizar. Y por último, la fase 6 tiene que ver con la creación de un plan de acción basado en los insights más relevantes que hemos descubierto a lo largo del proyecto. Ahí se ve claramente la relación entre los roles y la metodología, ¿no? Los HRBP mapean esas creencias organizacionales o hipótesis, luego viene el ingeniero de datos y captura o estructura la data para ver si se pueden responder todas, algunas o muchas de esas hipótesis, se pueden validar esas hipótesis. Luego viene el científico de datos que con su análisis valida o descarta las hipótesis y regresa el HRBP para hacer uso de esa información en forma de una toma de decisiones, de un plan de acción, ¿no? Esa sería la relación. Exactamente. Y es ahí cuando uno, a partir de la construcción del plan de acción, que uno decide si uno automatiza un dashboard, crea una aplicación, mejora un proceso, calibra una política o práctica, un programa, etcétera, ¿no? Por eso hablamos de productos o servicios y la verdad que la respuesta puede ser un poco de todo, ¿no? Digo, depende del presupuesto que uno cuente, la verdad que se podría hacer de todo dentro de un proyecto de analítica. Siempre y cuando recordemos que un insight, por lo general, es una correlación
y una correlación no es sinónimo de causalidad. Por lo cual, nosotros, dentro del proyecto de People Analytics, una vez que nosotros identificamos aquellos insights, deberíamos salir a validar esa causalidad. Por lo cual, el business partner debería tener el know-how para experimentar y trabajar junto al científico de datos para salir a buscar causalidad de las iniciativas que nosotros hemos generado a partir de los insights que el científico de datos pudo desarrollar en el proyecto. Perfecto. En tu slide, en el slide que estás mostrando, Federico, aparecen conceptos como Project Management, Product Management, Service Design, Change Management, User Experience. Me vienen a la cabeza también metodologías ágiles, como todos estos paradigmas de fallar rápido y barato como parte de una metodología, como la forma de generar muchas hipótesis y validarlas no con la jerarquía, no con la experiencia, sino rápidamente con los datos que se generan en contacto final con el usuario. Todo esto realmente es un paradigma que choca mucho con la forma tradicional de operar de las organizaciones o la forma en la que han venido operando. Para aplicar People Analytics hay que aplicar todo este paquete, digamos, que implica como este paradigma de nuevas formas de trabajar, o podemos aplicar People Analytics sin llevar, digamos, al extremo o transformar esta forma tradicional de trabajar, o es necesario quitarse ese caparazón o esa piel de serpiente para poder avanzar en People Analytics. Bueno, es un buen punto, Raúl, el que traes. Creo que muchas organizaciones hoy están hablando de ser ágiles, están planteando modelos de agilidad y una de las características de la agilidad tiene que ver con el empoderamiento de las personas para tomar decisiones. Por lo cual, si nuestros colaboradores no tienen data para tomar decisiones, eso es un riesgo porque la tendencia es a volver a la estructura jerárquica en donde el que tiene el puesto más alto es el que se va a hacer responsable de la decisión. Entonces, esta es una ecuación que yo formulé que a mí me hace sentido para entender el estadio madurativo en relación a ser data-driven o no dentro de recursos humanos y que tiene dos variables. Por un lado, la adopción y por otro lado, la escalabilidad. En donde esta ecuación se tiene que ver de una forma progresiva, ¿no? Asociado a esto que vos decías, de muchas veces nosotros vemos a nuestro entorno como blanco o negro, y yo creo que la analítica es un gris, es un gran gris. Puede haber un gris claro, un gris oscuro, nunca termina a ser negro, nunca es blanco. Entonces, este gris tiene dos patas, la adopción, escalabilidad. La adopción se descompone por la cantidad de casos de uso y el impacto que tiene cada caso de uso. Por lo cual, la adopción está determinada por la cantidad de proyectos o tipo de valor que nosotros querramos agregar y el impacto que nosotros generamos con cada caso de uso. Y por otro lado está la escalabilidad, que la escalabilidad depende de la frecuencia con la cual nosotros tomamos decisiones en el día a día sustentada con datos y con la cantidad de usuarios que toman decisiones con los datos que nosotros generamos para el resto de la compañía. Y te voy a dar un ejemplo. Si solamente el equipo de People Analytics es quien toma decisiones todos los días con los datos que genera y solamente el equipo de analítica es quien toma decisiones, la verdad que la escalabilidad del equipo de People Analytics o del valor es muy bajo. Si nosotros vemos una organización, no sé, de 2.000 empleados con un equipo de 6 personas, pero solamente 6 personas son los que tienen el poder para tomar este tipo de decisiones, la verdad que la organización nunca va a ser data driven. Lo mismo pasa con la adopción. Si solamente nosotros estamos resolviendo uno o dos desafíos desde esta perspectiva, pero el resto de los desafíos organizacionales se resuelven de la manera más tradicional, nosotros nunca vamos a lograr salir de una percepción de ejecución por proyecto a ser un área de negocio verdaderamente, en donde todo tiene un mismo ADN, un mismo approach de ejecución. Entonces, la progresión con la cual nosotros podamos
aprender, equivocarnos, aprender y escalar el valor es crítico a partir de estas dos variables que yo les estoy presentando con esta imagen, porque es crítico para convertir a recursos humanos en un ente, en un área de negocio que toma los datos como fuente para el proceso de toma de decisión. Y quizás te dejo una pregunta retórica para que la audiencia la pueda tomar, que tiene que ver con si es que una organización puede ser data-driven en su conjunto sin que primero recursos humanos sea data-driven. Si nosotros estamos hablando de una cultura data-driven, este es un atributo de la cultura en su conjunto. Por ende, a mí me gusta pensar que para que una compañía sea data-driven, primero recursos humanos tiene que ser data-driven, tiene que dar el ejemplo y tiene que mostrar cómo se toman decisiones fundamentadas en datos para lograr una gestión de personas más efectiva. Es el rol de agente de cambio que tiene Totalmente. RH. Oye, y aquí, mientras hablabas, vi que el concepto de aprendizaje es clave, ¿no? O la diferencia está también entre las organizaciones que reconocen que no saben a veces por qué pasan las cosas o que pueden tener hipótesis equivocadas, están abiertas para aprender y de esa forma, ¿no?, pueden ir cambiando las decisiones que toman para hacer que pase más de lo que quieren que pase y que no pase lo que no quieren que pase. Es en el fondo la analítica aplicada a RH una metodología de aprendizaje, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Y tarde o temprano esto va a llegar a las compañías. Hay compañías que son early adopters y hay compañías que van a adoptarlo más tarde. Desde ya la analítica nos muestra cómo los paradigmas pasados se van quedando obsoletos. ¿Ven? Y hay compañías que son más permeables a, a tener la humildad de decir, esto lo hicimos, esto funcionó muy bien en el pasado, pero hoy ya no nos funciona más. Y existe una cultura de aprendizaje para avanzar y para proponer cosas nuevas. Y hay compañías que viven todavía en un paradigma más tradicional en donde equivocarse o el riesgo a ser vistos como que ya esto no funciona más, todavía pesa mucho y eso genera una resistencia al cambio muy importante. Sí. Hay organizaciones o líderes que esconden, digamos, los errores debajo de la alfombra para que no se sepa que se han cometido y otros, digamos, que los ponen en la mesa para que todos aprendan de ellos. Sería como una diferencia. Para ir cerrando un poco la conversación, Federico, si nos está escuchando un líder de RH o líderes de RH en general, ¿cuál sería tu mensaje, cuál sería tu consejo, tu tip práctico para ellos, pensando en esto último que has dicho de la apertura al aprendizaje, de la humildad, etcétera? ¿Cuál sería tu recomendación? Identificar un primer proyecto que, que permita mostrar valor sin poner en riesgo eh, quizás de una manera tan fuerte el status quo organizacional. Eh, sí poder salir de la caja un poco, avanzar, entender y aprender, porque esto también es un proceso de aprendizaje para recursos humanos, aprender de qué va la analítica dentro de recursos humanos, contemplando que las otras áreas muy probablemente esto ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, simplemente que en recursos humanos para nosotros es nuevo, no para el resto de la organización, y empezar a escalar el valor, empezar a mostrar cómo podemos salir del mindset de un área reactiva para resolver problemas y cómo la analítica nos puede abrir un camino nuevo a una gestión más proactiva para actuar antes de que las cosas ocurran o de las cosas que no queremos que ocurran dentro de la compañía. Esto nos puede brindar una nueva visión para la gestión de personas. Perfecto, pues muy claro esa recomendación, Federico. Oye, mil gracias, súper interesante conversar contigo como siempre. Te agradezco mucho por tu tiempo, sé que estás muy ocupado y nada más, te busco pronto con nuevas preguntas seguramente, ¿te parece? Muy bueno, buenísimo. Acá estaremos para discutir más sobre temas de People Analytics. Perfecto, muchas gracias, Federico. Muchas gracias.